Bien, vamos a continuar y vamos a seguir con la parte de DAO y la parte de business, que es la parte de negocios, y vamos a ver que el DAO va a ser el encargado de tener los métodos para encontrar las cosas en la base de datos, en nuestros datos en la base de datos, remover algún dato de la base de datos, guardarlo y hacer operaciones, digamos, dentro de de nuestra base de datos. El DAO es simplemente el repositorio. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear una interfaz que se va a llamar Persona Repository. Esta interfaz, Persona Repository, va a tener un anotador arriba que va a ser Repository. Este anotador va a ser el encargado, conjuntamente ahora, esta interfaz Persona Repository con JPA, va a ser la encargada de poder acceder a guardar datos, a solicitarlos dentro de nuestra base de datos. Para eso, tenemos que decirle a esta interfaz que extienda de JPA Repository. Y fíjense algo importante de JPA Repository, es una clase que necesitamos inicializarla, digamos, con dos parámetros genéricos, un T y un ID. Ahora les explico qué es lo que es cada uno. El T es el type de este repositorio, es el tipo. ¿Qué tipo de datos vamos a guardar en este repositorio? Vamos a guardar persona. Y ID hace referencia a cómo está guardado el ID en esa base. Si nosotros vamos a persona, que es el modelo que hemos creado anteriormente, podemos ver que el ID lo estamos creando de tipo long. Entonces, en persona repository, este JPA repository tiene que inicializarse con IDs de tipo long y con el tipo de persona, que es el que se tiene que guardar y solicitar en la base de datos. Si nosotros clicamos en JPA Repository, podemos ver la declaración de esta clase y podemos ver que, bueno, le pasa los dos genéricos, que es lo que acabamos de pasar nosotros, y esos genéricos son usados, digamos, para diferentes propósitos dentro de la clase del JPA Repository. Podemos ver uno de ellos, que es el find all, que nos devuelve una lista de T. En este caso, una lista de T va a ser una lista de personas, porque es el tipo de dato que estamos yendo a buscar a la base de datos. Como podemos ver, acá le pasamos explícitamente que ese dato que vamos a ir a buscar es persona. Podemos ver otros, por ejemplo, encontrar todos por ID. Entonces acá le pasamos una serie de IDs y podemos devolver, digamos, una lista de personas que matchen ese ID. Y fíjense que acá abajo hay más métodos, como por ejemplo save all, para guardar todos, obtener uno, que acá nos devuelve directamente persona, una sola persona, dependiendo del ID. Fíjense que también tenemos uno de borrar en batch, que quiere decir, se encolan, digamos, una cantidad de peticiones para borrar y se van borrando eh, una por una, digamos. Y tenemos varios métodos en JPA Repository que podemos usar para interactuar con nuestros datos en la base de datos. Bien, entonces lo único que necesitamos acá es este tag y extender esta clase pasándole qué es lo que queremos encontrar o modificar, digamos, en la base de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a Business y vamos a crear dos cosas. Primero vamos a crear una interfaz. Esta interfaz se va a llamar iPersona Business. Y esta interfaz va a ser simplemente donde vamos a declarar los métodos que se van a utilizar en Persona Business, pero solamente la declaración de estos métodos. Lo único que necesitamos es decir qué va a pasarle a cada método, qué va a retornar cada método, y después la implementación de estos métodos la vamos a ver en Persona Business, donde se va a completar su cuerpo y le vamos a poner la lógica necesaria para que cada método haga una función en específico. Vamos a crear el primer método. Este primer método es el de listar, el de list. Y lo que tenemos que listar acá es todas las personas, digamos, que están en la base de datos. Para eso lo único que tenemos que hacer es retornar una lista de personas. Perfecto. Vamos a hacer otro que va a ser el de cargar. Y para cargar una persona, vamos a pasarle un ID. Entonces vamos a pasar ID persona y esa ID persona va a ser de tipo long. Y para cargar una persona, vamos a devolverla. Entonces lo que necesitamos es que nos devuelva el JSON object de esa persona dependiendo del ID que le acabamos de pasar. Vamos a crear otro método que va a ser el de guardar. Y acá lo que tenemos que guardar es una persona en concreto. Entonces pasamos el objeto persona que queremos guardar y devolvemos persona. A ver, esto es importante. ¿Por qué devuelvo persona si estoy guardando persona? No hace falta que lo devuelva. Simplemente porque lo pongo es porque
cuando nosotros guardemos, vamos a retornar el ID de la persona que se guardó. No vamos a retornar todos sus datos completos del JSON, solamente vamos a retornar el ID de esa persona creada. Y yo solamente con ese ID, si se lo paso a este método load, ya puedo cargar todos los datos de la persona. Es decir, no necesito que me devuelva este método como response todo el objeto persona, sino que solamente me devuelve el ID de esa persona, para luego después hacer una query que me devuelva todos los datos de la persona por ID. Alternativamente, no hace falta ponerlo, pero igual nosotros vamos a utilizar para retornar respuestas, vamos a utilizar los HTTP response, que bueno, tenemos el 200, 201, 400, 404, que son los más comunes usados para este tipo de transacciones. Por ejemplo, el 200 es un OK, que nos va a decir que bueno, se pudo realizar la conexión y se pudo realizar la consulta. El 201 es creado, created, o sea que cuando nosotros guardemos algo en la base de datos vamos a retornar ese código. Tenemos también el 404 que creo que es not found y el 400 que es invalid request o que estamos pasando algo mal. Así que vamos a... o 401 era ese, no recuerdo bien. Vamos a ir viendo todos los tipos de respuestas HTTP que nos pueden devolver las distintas consultas o inserciones a la base de datos. Vamos a poner un último método que va a ser remover y vamos a pasar también el ID de la persona que queremos remover. En este caso no vamos a retornar nada, porque solamente lo que queremos es remover una persona de la base de datos. Bien, voy a ir a business y voy a crear una clase que se va a llamar persona business. Y lo que voy a hacer acá, bueno, no creé la clase, vamos a poner persona business. Y lo que voy a hacer acá va a ser denotar esta clase como un servicio. ¿Por qué como un servicio? Porque esta clase va a ser la encargada de implementar los métodos de esa interfaz que acabamos de crear, por eso lo vamos a implementar ahora. Vamos a importarlo, pueden poner Alt Enter acá arriba, Implement Members, o pueden poner Control I y seleccionar todo y los implementamos. ¿Por qué un servicio? Porque esta clase va a ser la encargada, junto a la implementación de Persona Business, de generar todas las peticiones a la base de datos para traer esos datos. Acá vamos a utilizar un método que nos devuelve una lista de personas, vamos a utilizar un método para cargar una cierta persona, dependiendo de su ID, vamos a usar un método para guardar personas en la base de datos, y vamos a usar otro para remover personas de la base de datos. Esta es la lógica de negocio que va a manejar todos nuestros datos dentro de la base de datos. Y en conjunto al DAO, que es el que nos va a proveer las operaciones para hacer eso, esto va a trabajar como un servicio que va a estar dedicado, digamos, a comunicarse con la base de datos. Bien, vamos a hacer una última cosita para cerrar este video y continuar en el siguiente, y vamos a hacer uso del anotador AutoWire. AutoWire simplemente es una inyección de dependencia dentro de Persona Business. ¿Y para qué funciona ese AutoWire? Bien, nosotros tenemos, recuerdan, dentro del DAO Persona Repository, vamos a crear vamos a crear Persona Repository, esa interfaz. Persona Repository y vamos a ponerle Persona Repository. Y vamos a inicializar esta variable como nula. Bien, lo que acabo de hacer acá con este AutoWire es decir, inyectame dentro de Persona Business el repository encargado de tener todos los métodos para poder trabajar con mi base de datos. Ese AutoWire hace la famosa inversión de control, la cual hace que ya directamente el framework se ocupe de instanciar todo lo que necesito para trabajar con esta interfaz, y yo simplemente lo que hago es usar la interfaz para llamar a los métodos que voy a usar para comunicarme con la base de datos. Si vamos a Persona Repository y volvemos a entrar a el JPA Repository, pueden ver que acá tengo todos los métodos para utilizar con esa interfaz. Recuerden que cuando una interfaz extiende de alguna otra clase, en este caso otra interfaz, podemos implementar todos sus métodos y usarlos en donde sea inyectada, digamos, en este caso en Persona Business. Bien, voy a dejarlo acá, espero que no estén tan perdidos porque no es tan complicado de entender, es algo sencillo hasta ahora. Lo único abstracto que pueden llegar a ver es este AutoWire,
que van a ver ahora cómo hace magia, entre comillas, porque ahí les expliqué cómo funciona, pero van a ver cómo se usa para poblar datos, traer y más cosas en la base de datos. Bien, si les sirvió, denle like, comenten alguna duda o sugerencia o si les gustó el video y suscríbanse y aprieten la campanita para más videos como estos. Hasta luego.